¿Te han contado que los grandes imperios cayeron por invasiones o plagas? La realidad es más incómoda. Se desplomaron cuando su propio dinero se volvió veneno. Roma empezó mezclando cobre en sus monedas y terminó pagando a los bárbaros con oro. La España de los Austrias inundó Castilla del vellón barato y triplicó el precio del pan. Y siglos después, Weimar imprimió tantos marcos que una barra de pan costaba más que un salario mensual. Hoy seguimos jugando con la misma cerilla junto a un bidón de gasolina llamado deuda pública. En los próximos minutos vas a ver cómo la moneda adulterada derriba imperios. Cómo pudo ser para que gobiernos e imperios de todo tipo de sociedades y tiempos hayan caído por el mismo enemigo, el dinero. A lo largo de la historia, los imperios que parecían indestructibles compartían tres pilares: un ejército que imponía respeto antes incluso de desenvainar la espada, una burocracia capaz de recaudar impuestos hasta en el último confín y sobre todo una moneda tan confiable que comerciantes de tres continentes la guardaban como si fuese oro puro. Sin embargo, la caída de la mayoría no comenzó en el campo de batalla, sino en las arcas del tesoro. Para comprender por qué estos pilares sostenían auténticas máquinas de dominación global, conviene detenerse un momento en cada uno y observar su arquitectura interna. Número 1. Un ejército que imponía respeto antes de desenvainar la espada. No era solo cuestión de números, era disciplina, logística y aura psicológica. Las legiones romanas marchaban con una precisión que convertía cualquier avance en desfile intimidatorio. Sus estandartes, sus águilas y la reputación de Roma no negocia con derrotados valían por 1000 trompetas. 5 siglos más tarde, los tercios españoles heredaron ese efecto disuasorio. Cuadros de picas y arcabuces que al desplegarse hacían retroceder a enemigos antes del primer disparo. Ya en la era industrial, la Royal Navy británica proyectaba un poder similar. Bastaba divisar una línea de acorazados para que cualquier puerto entendiera que el trueque comercial no era opcional. El mensaje era simple: si vienes contra nosotros perderás. Esa certeza, fundada en entrenamiento constante, innovación tecnológica y una cadena de suministros que ponían pan caliente y flechas nuevas incluso en el confín más remoto, creaba terror preventivo y con él paz rentable para el centro imperial. 2. Una burocracia capaz de recaudar impuestos hasta en el último confín. El músculo militar cuesta, y sin un sistema fiscal que funcione como un reloj suizo, la espada se oxida rápido. Roma refinó el cursus publicus, una red de correos y postas que llevaba los edictos fiscales desde el foro hasta el muro de Adriano en cuestión de días. En la Castilla de los Habsburgo, la casa de contratación de Sevilla y los jueces de residencia mantenían un inventario casi obsesivo de cada lingote americano, cada arroba de lana y cada fanega de trigo que debían tributar al rey. Mientras tanto, la China del Alto Imperio Tang, otro modelo de recaudación quirúrgica, combinaba censos agrícolas con graneros estatales para asegurar que incluso una aldea de bambú enviara su cuota de grano. Más tarde, el Imperio Británico depuró el sistema con contabilidad de partida doble y un robusto catastro que convertía tierras coloniales en líneas de ingreso predecibles. Esa burocracia, parte notario, parte inquisidor, garantizaba que los beneficios de la expansión fluyeran en sentido único, del confín al tesoro central. 3. Una moneda tan confiable que comerciantes de tres continentes la atesoraban como oro puro. Sin confianza en la moneda, ni el ejército cobra, ni la burocracia recauda. El denario romano, con un 98% de plata bajo Augusto, se aceptaba en Alejandría, Éfeso o Londinium, sin regateo. Su peso y aleación estaban tan estandarizados que funcionaban como lenguaje universal del comercio. El real español repitió la hazaña, acuñado en Potosí, completa americana, circulaba desde Manila hasta Veracruz y fue la primera moneda global. En la era de las letras de cambio, la libra esterlina, respaldada por reservas de oro y la promesa implícita de la Royal Navy, se convirtió en sinónimo de pago seguro. Los cargamentos de té chino llegaban a Londres fiados en libras meses antes de zarpar. Una moneda fuerte, pues no era solo metal, era reputación jurídica, disciplina en la casa de la moneda y un compromiso tácito del gobierno de no traicionar a sus acreedores. En cuanto ese compromiso se resquebrajaba, rebajando el metal, suspendiendo la contabilidad o imprimiendo sin control, la confianza se evaporaba y con ella caía la pared maestra de todo el edificio imperial. Si alguno de estos tres pilares flaqueaba, los otros dos entraban en sobrecarga. Un ejército caro sin impuestos suficientes devora tesoros, una burocracia sin moneda estable recauda promesas vacías y una moneda sin ejército ni recaudación tras ella se convierte en chatarra brillante. Cuando los tres trabajaban al unísono, el mundo llamaba imperio a quien lo sostenía. Cuando uno se quebraba, el reloj de arena empezaba a vaciarse y la historia preparaba otro capítulo sobre ruinas y lecciones no aprendidas. ¿Y qué era lo que pasaba si uno de estos tres pilares se había roto? ¿Se comían ya al emperador o al jefe rey que estuviera o aguantaba un poco?
Todo imperio se impulsa con una ecuación sencilla pero explosiva: gasto militar más grandes obras públicas igual expansión de poder. Cada campaña bélica multiplica los desembolsos en logística, armamento y soldadas. Por ejemplo, las guerras púnicas devoraban en el pico de operaciones más del 50% del presupuesto romano, y la Armada Invencible absorbió cerca de un tercio de los ingresos castellanos de 1588. A cambio, las victorias inyectaban botín, tributos y concesiones comerciales. Roma saqueó un botín estimado en 25.000 talentos tras vencer a Macedonia, y España captó toneladas de plata americana que dispararon la oferta monetaria europea. Sin embargo, este flujo positivo es efímero. Una vez pacificada la provincia, los ingresos se normalizan mientras los gastos fijos, ya sea salarios, pensiones, reparaciones de flotas, siguen aumentando. Cuando la base contributiva se estanca por saturación de territorio, agotamiento de minas o bloqueo marítimo, aparecen déficits estructurales. Para taparlos, las administraciones recurrían a dos atajos dañinos: imprimir moneda, rebajar el metal o emitir papel, y subir impuestos indirectos, aduanas, alcabalas, peajes. Ambos minan la confianza y estrangulan la producción. ¿Qué pasaba? Comerciantes reducen inventarios, campesinos venden en negro y la actividad cae. Trasladado al presente, el patrón se traduce en déficits fiscales crónicos, deuda pública insostenible y presión impositiva que ahoga la innovación. La lección es clara: ningún presupuesto, imperial, estatal o doméstico, puede eternamente gastar en guerras más de lo que genera en tiempos de paz. Y todas estas cosas le pasaron a un gran imperio, el imperio que a todos nos han dicho que fue el más grande y que perduró en el tiempo: el Imperio Romano. La Roma imperial es el ejemplo perfecto del agujero que un presupuesto militar puede abrir en un estado. Tras Augusto, el imperio mantenía 28 legiones. 2 siglos después, debía alimentar a casi medio millón de soldados y auxiliares. La nómina rondaba los 650 millones de sestercios cada año, casi el 70% de la caja pública. Mientras entraban caravanas de oro hispano y botín de Judea, el truco parecía infinito, pero cuando las conquistas se frenaron, el grifo se cerró. Los emperadores, sin plan B, tiraron por la vía rápida, subieron impuestos y modificaron la moneda. Nerón rebajó el denario de 3,9 gramos de plata a 3,4 gramos. Caracalla lo dejó en 2 gramos, y medio siglo más tarde apenas llevaba una lámina plateada. Con la pureza desplomándose del 98% al 5%, el precio del trigo se multiplicó por 10 y los campesinos quemaban registros fiscales para no pagar. Diocleciano intentó un control de precios sobre 1000 artículos. Al mes, el adicto era papel mojado y el mercado negro vendía carne solo a cambio de joyas. Para colmo, Roma terminó contratando tribus bárbaras para vigilar fronteras, pagándoles en granos que ya no producía. Moraleja: cuando tu moneda huele a cobre y la gente prefiere trueques, el imperio ya está muerto. Solo falta la certificación oficial. Imagínate la situación: ya solo prefieres hacer trueques con tu vecino que fiarte del dinero. En ese caso, piensa una solución. ¿Qué es lo que harías si fueras el mayor cargo de un imperio? Cuando el déficit ya no puede financiar con deuda, los gobernantes recurren al truco más antiguo: devaluar la moneda. En los imperios antiguos consistía en rebajar la pureza del metal. Hoy equivale a imprimir billetes o inflar la masa monetaria. El resultado no cambia: inflación descontrolada que licúa salarios reales y ensancha la brecha entre ricos y pobres. Un ejemplo brutal, además de la Roma que acabamos de ver, es la España de los Austrias. En 1590, con las arcas vacías tras guerras en Flandes, Felipe II ordenó acuñar vellón, cobre con un baño mínimo de plata, para aligerar el déficit. La corona pasó de emitir 1 millón a 13 millones de ducados en vellón en apenas 20 años. Consecuencia: los precios en Castilla se triplicaron, los salarios estancados no alcanzaban ni para pan, y la hacienda real se declaró en suspensión de pagos 4 veces en medio siglo. La lección personal es clara: cuando un estado diluye el valor de su dinero, el ciudadano que solo conserva billetes pierde poder adquisitivo cada día. La defensa es diversificar en activos reales que escapen a la imprenta, metales preciosos, bienes raíces productivos y acciones de empresas capaces de repercutir la inflación en sus precios. ¿Y todo esto a quién afecta? A medida que la inflación se dispara, los efectos no golpean a todos por igual. Durante la crisis del denario del siglo III, los primeros en sentir el golpe fueron los soldados y la plebe urbana. Su estipendio se pagaba en monedas cada vez más ligeras, del modo que un saco de trigo que antes costaba 1 denario acabó exigiendo 10. Los pequeños artesanos, panaderos, herreros, taberneros quedaron atrapados entre proveedores que subían precios a diario y clientes cuyos sueldos se derretían sus manos. Mientras tanto, los grandes senadores terratenientes apenas pestañeaban. Poseían latifundios que producían aceite, vino y grano, bienes reales que subían al compás de la inflación. Incluso podían cancelar deudas antiguas con monedas nuevas de menor ley, transfiriendo
incluyendo la pérdida al acreedor. Un escalón por encima, los recaudadores de impuestos y prestamistas del fisco se beneficiaban de la simetría, cobraban tributos en especie, grano, vino o metales y liquidaban cuentas con la hacienda central en una moneda ya devaluada. Fue un traspaso silencioso de riqueza desde las clases productivas hacia quienes tenían acceso al poder o a bienes tangibles. Hoy el patrón se repite, los salarios fijos y las pensiones tardan en ajustarse. Por eso, asalariados y jubilados son los más perjudicados. Quienes poseen deuda tipo fijo, hipotecas o crédito personales, pagan cuotas constantes con dinero que vale menos cada mes, convirtiéndose en ganadores relativos. Las mayores ventajas recaen en empresas con pricing power, energéticas, distribuidoras de alimentos y firmas tecnológicas de suscripción, capaces de subir tarifas sin perder clientes. La lección es clara: si dependes exclusivamente de un salario fijo y no posees activos que se revaloricen, la inflación te drena como una hemorragia lenta. Diversificar en tierra productiva, acciones con margen de precios, metales preciosos o negocios indexados al IPC no es un lujo, es un salvavidas cuando la moneda del imperio o la de tu país empieza a hundirse. El dinero mal gestionado es el verdugo silencioso de toda gran potencia. La lección para el espectador es no repetir el patrón. Vive por debajo de tus ingresos, protege tu poder adquisitivo e invierte en activos que no dependan de la política monetaria de un solo país. Con disciplina y diversificación evitarás caer en la misma trampa que hundió a los grandes imperios.